Muy bien, nosotros volvemos con Mario Boyacá despierta en esta mañana deliciosa de miércoles, la mitad de la semana, el ombligo de la semana. El ombligo de la semana, sí señor, y empezando el mes del amor y la amistad. Además con temas interesantísimos porque yo aquí estoy engomada con esto de la educación convencional y la educación moderna y las inteligencias múltiples. Sí señora, pues ¿qué queremos? Que todos ustedes los que nos están viendo hasta ahora de la mañana en casa, por supuesto, hoy aprendan un poquito más, salgan de su casa un poquito más informados y a discutir temas importantes como la educación. En su casa y a sus hijos les están dando una educación adecuada, realmente la educación que su hijo se merece o es la educación que su hijo necesita. Muchas veces usted que se está dando látigo porque su hijo no le va bien en matemáticas, porque no es bueno para las artes, para la educación física, y entonces usted, aparte de que le duele, a usted le duele a su hijo, el simple hecho de estarlo regañando, pegándole, ay, que aprenda, ay, que estudie, que vaya y lea, puede ser que usted está guiando mal la educación de su hijo. Sí, señor, puede ser que, bueno, como lo veníamos hablando, pues todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar muchas habilidades, pero siempre somos buenos para algo. Entonces, desde chiquitos vamos viendo, este niño puede llegar a ser comunicador, este niño puede llegar a ser matemático, este niño puede llegar a ser biólogo, depende de lo que sea bueno. Sí, señora. Por eso es que nosotros continuamos con el tema de educación, pero le sumamos algo más a esta buena práctica y se trata de la profesora Ileni Aponte Sierra, ella es docente de la Fundación Rayuela y por supuesto con ella vamos a hablar porque en Rayuela se viene educando de una forma diferente de lo que estamos hablando, de todo lo que hemos estado generando. Profe Ileni, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de tenerte hoy acá con nosotros, además para que hablemos de la educación de nuestro país. Es un tema muy apasionante. Nosotros estamos muy interesados en que la educación se mire como una posibilidad de desarrollo de los niños y no como una forma de encasillarnos o una forma de doblegarnos o de obligarnos a hacer cosas que no queremos. Entonces muchísimos niños han perdido el entusiasmo en la educación porque simplemente no se les pregunta qué quieren. Entonces cuando los niños no están interesados en hacer algo, simplemente no lo hacen. Y eso ha generado una cantidad de problemas en la casa, en las escuelas. Estamos muy preocupados porque en este momento Colombia, si la vamos a ubicar dentro de las pruebas PISA, de las pruebas internacionales, a nosotros nunca nos va bien. Claro. Porque estamos siendo educados para otra cosa. Y a nosotros nos están comparando con personas que tienen la posibilidad de educarse y de verse de otra manera. Yo decía algo al introducir el tema de que íbamos a tenerla usted aquí en nuestro programa, y era, en Rayuela, he escuchado comentarios, es que los niños de Rayuela son raros. Claro que son raros. Y dice la profe, y claro que son raros. Sí, señor, son diferentes. Gracias a Dios son raros. Sí, gracias a Dios son raros, de verdad que sí, diferentes. porque sí, son diferentes. Nosotros reconocemos la diferencia. O sea, ¿qué es lo que busca Rayuela? Que el niño no se avergüence de lo que es, ni que quiera ser homogéneo. O sea, nosotros no buscamos que los niños sean todos callados, estén en silencio en un salón. Eso no es real. Si ustedes lo sacan a los niños del contexto de la escuela, los niños siempre están bulliciosos, siempre están jugando, están inquietos por aprender todo el tiempo. Porque un niño cuando está jugando está aprendiendo en cualquier contexto y de cualquier cosa. Profe, ¿qué tan complicado ha sido introducir pues una nueva tendencia, por decirlo de alguna manera, porque Rayuela es una nueva tendencia en la educación pues moderna, digámoslo así, en un país donde la educación convencional, la educación tradicional pues ha estado tan marcada y donde la educación tradicional, donde todo el currículum está dividido en materias específicas, sí, claro. Está tan específico, donde hay notas? A ver, nosotros llevamos 17 años haciéndole la lucha al asunto. La oposición. Sí, claro, sí, claro. Y es muy difícil en una ciudad tan convencional como Tunja darles voz y voto a los niños. Y los muchachos ya que están en bachillerato, este año sale la 9ª promoción, ellos tener que enfrentarse a las normas convencionales no les es difícil, pero son muy contestatarios frente a eso. O sea, siempre están criticando. No son niños criticones, pero sí son niños críticos frente a las situaciones que se les presentan. Y eso no es bien recibido en una sociedad donde pretende que los niños sean obedientes, que los obliga a ellos a estar siempre bajo una norma a la que no le han pedido ni su opinión, ni la entienden. Entonces, cuando yo no entiendo algo, simplemente no me gusta y no lo acepto.
O si me veo obligado, acepto que esas cosas se están dando, pero no la entiendo. Ese tipo de situaciones son las que han permitido que haya tanto problema a nivel de la escuela, ¿sí? Entonces, yo les escuchaba ahorita a ustedes hablar sobre, por ejemplo, de las tablas. En Rayuela nadie se aprende las tablas de multiplicar. Ay, ¿yo por qué no estudié allá? Ese era el colegio. ¿Por qué no se aprenden las tablas? Porque es que uno se aprende las cosas por uso, por necesidad. Entonces, allá los niños tienen todo el derecho a tener lo que en otros lados se llamaría un soplete, que es grandísimo. Ellos usan una tabla que se llama una tabla de doble entrada y por uso se los van aprendiendo porque las están necesitando. Usted no necesita recitarlas, ni aprenderlas, ni sufrir por nada de eso. Nosotros nunca aprendemos por obligación, aprendemos por necesidad. Claro. Entonces, allá se plantea la educación desde los problemas cotidianos. Y no a todos los niños les interesa resolver el mismo problema de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pues respetamos ese tipo de cosas, pero tenemos que encontrar cómo a cada quien le gusta resolver la vida. Y hay una cosa que era muy importante en la que hablabas ahorita acerca de las inteligencias, y es que nosotros pensamos que debemos estar en contexto con los niños, escuchándolos, viéndolos, sabiendo qué es lo que a ellos les interesa y a partir de esos intereses desarrollar todas sus habilidades. Eso es, o sea, es permitirles, ni siquiera tenemos que meternos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo con ellos está aprendiendo. Entonces, tenemos una sociedad, una comunidad que es Rayuela, a donde los docentes aprenden, los padres aprenden, y yo soy la más beneficiada porque yo llevo mucho tiempo ahí. Entonces, eso me ha permitido a mí crecer hartísimo, y eso es realmente lo que buscamos. Profe, usted ha tocado un tema que me parece fundamental, además que es una de las banderas, por decirlo así, de la educación moderna de esta nueva era, y es ese aprendizaje o esa metodología de aprendizaje bilateral, que ya no es solamente escuchar a un docente dictando una clase magistral las 2 horas parado al frente, explicándonos la historia de la anatomía del ser humano, cuando tiene que ser bilateral, aprendamos unos de los otros, aprendamos los estudiantes del docente y el docente de los estudiantes. Es fundamental. Y pues apunta a lo que precisamente hablábamos, ¿no? Buscar el potencial en el niño, cómo el niño genera problemas, cómo el niño los resuelve, ¿sí? Y digamos que el papá desde casa puede ir fomentando eso, ¿sí? O sea, yo veo entonces que el niño, no sé, desde muy pequeño desarmó, pero lo volvió a armar así, ¿sí? Entonces, desde ahí, vivir desde lo experiencial, ¿sí? Nosotros aprendemos, y veo que, no sé, el postulado quizás de Rayuela es ese, el aprendizaje basado en resolución de problemas, Sí, claro. pero desde la parte interna. Que es como, o sea, enfrentarnos realmente y aprender a enfrentarnos a un mundo Así es. propio, ¿no? La gente está conectada y está diciendo hasta ahora de la mañana, mire, en la Normal Santiago de Tunja y en otros colegios han implementado la educación convencional, donde el profesor expone y los alumnos se limitan a escuchar y anotar. Deberían implementar una educación más dinámica, más activa, donde se aprenda jugando y no como si fueran máquinas que tienen que procesar toda la información. Lo otro es que hay profesores ya muy viejos que hasta pereza les da dictar una clase. Ya deberían pensionarlos y recibir gente joven con otra manera de enseñar. ¿Será que eso viene en los docentes, que ya es hora de que vayan a descansar? Sí. Mira, hay una cosa que en eso no salgo bien librado. O sea, yo si estuviera en la educación tradicional ya estaría a punto de pensionarme. Sí. Y no creo que eso tenga que ver con la edad. O sea, yo en ese aspecto siempre he estado pendiente de renovar las cosas, de aprender con los niños. Y no depende de la edad, depende de las ganas que uno tenga y de la interés que tenga por mejorar las cosas en las que está viviendo. ¿Sí? Profe, pero ¿hasta qué punto? No sé, que es como quizás el meollo del asunto. ¿Hasta qué punto educar se vuelve como automático? ¿Sí? A ver, como repetir el contenido. Sí. Lo que pasa es que nosotros, o sea, si ustedes están en Rayuela o van algún día, que sería genial que lo pudieran hacer, van a ver que Rayuela nunca funciona igual. Hay niños que llevan, por ejemplo, que llevaban con nosotros 13, 12 años, ¿sí? Que llevan toda la vida ahí con nosotros desde preescolar. Y ellos notan los cambios y a veces se enojan. Pero es que mira que el año pasado hicimos esto y este año, ¿por qué no se hizo? Entonces, pues propon algo donde tú pienses que se pueda desarrollar, y ellos al hacer la propuesta se dan cuenta que no fue igual a lo que se vivió el año pasado, porque tenemos que estar renovándonos.
porque es que esa es la vida. O sea, yo no puedo seguir viviendo lo mismo que estaba el año pasado. Las nostalgias son bonitas para recordarlas con un vinito y con pero no para vivirlas con los niños, porque los niños no necesitan eso. Ellos necesitan que nosotros nos renovemos todos los días, y es las ganas. O sea, cuando uno tiene pasión por lo que hace, nunca está haciendo lo mismo todos los días. Eso es lo mismo que cuando ustedes los invitan en la casa, cuando en la casa llegamos a almorzar. Qué pereza que a uno le den todos los días lo mismo. Yo no acepto ese tipo de cosas. Me parece que la sazón es riquísima, es el mismo sitio, pero siempre tienen que darme algo diferente. Entonces los niños también necesitan eso, porque ellos necesitan estar sorprendidos, saber que lo que lo que va a pasar ahí es diferentísimo. La pelea que nosotros le jugamos todos los años y todo el tiempo es a que los niños puedan ser competitivos frente a todas las convenciones que les exige la sociedad. Los niños tienen que presentar un examen, tienen que estar listos para el ICFES, que a nosotros siempre nos va muy bien, tienen que estar listos para enfrentarse a una entrevista, tienen que estar listos para hablar de todos los temas que la sociedad les pide. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener una clase magistral, que esas ya no se hacen nunca, ninguna en Rayuela hace muchos años, porque nosotros queremos que los niños se sientan partícipes. Entonces, cuando yo permito que el niño, la consulta que él hace sea la base de su aporte a la clase, que haya discusión y que la competencia no consista en quién lo hizo primero, sino en qué opino yo y en qué opina el otro, y que hay muchas fuentes para conseguir la información, y discutimos sobre eso. Habrá uno que le interesó hartísimo y se mete con ese lado. Hay otro, como decías ahorita, hay otro que no le va a importar porque él simplemente quiere lo mínimo, pero sabe que esa parte mínima le va a servir para desempeñarse en alguna parte, en algún momento, con ese dato que tiene, ¿sí? Pero no son datos aprendidos para que le pongamos buena nota. Es un dato que me permite a mí argumentar más adelante sobre lo que yo tengo. No quiere decir que haya niños perfectos. No, ya tenemos problemas más grandes que en cualquier otro espacio, porque los niños son. O sea, no tienen que disfrazarse. Ok. Lo que nosotros decimos, disfrazarse, por ejemplo, de que tengan que tener el pelo no sé cómo, la falda no sé cómo, el pantalón. No, porque es que los muchachos son lo que son y los niños son eso. O sea, nosotros no podemos imponerles cosas que no les permitan ser auténticos. Es decir, esas reglas de comportamiento tampoco irían. No, porque hay una cosa que se llama respeto. Ok. Y el respeto empieza por mí y empieza por el otro. O sea, yo no puedo infringir normas que la sociedad no se puede, porque yo tengo que estar inmerso en esa sociedad. Esa sociedad necesita unas normas y yo las tengo que conocer, manejar y respetar. Y esas normas se tienen que tener muy claras. Y en un espacio de esos, las normas y los acuerdos que nosotros hacemos se tienen que respetar con muchísimo más énfasis, porque es que son míos. Sí. ¿Sí? Yo participé en la elaboración. Y si yo no estoy de acuerdo con algo, nosotros hacemos ágoras y hay discusión de eso. Por ejemplo, ahorita tenemos un inconveniente y es que el espacio que tenemos está muy pequeño para los juegos de fútbol. Está muy chiquito. Ok. Ay, se nos armó semejante lío, porque imagínense ustedes en un colegio donde hay tantos niños, decirles que no pueden jugar fútbol porque le golpearon a unos chiquitos con un balón. Entonces allá estamos, los grandes están tan conscientes de que eso no puede pasar. Hicimos un ágora y ellos hicieron una propuesta, porque ya la palabra profe ya no existe. Eso te iba a decir, el orientador. No, tenemos nombres. Yo soy Leni para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todos. Ajá. Porque es que esa palabra me parece más bonita. Y entonces ellos, no, Leni, entonces mira, ¿sabes qué? Hagamos turnos, vamos al parque de aquí del barrio, salimos, propuestas que salieron de ellos. Entonces ellos a qué se comprometieron, a que tomaban onces en un determinado tiempo, luego se iban y jugaban en ese espacio, los balones no funcionaban en el colegio, se tenían otro tipo de balones más blanditos para no pegarle a los niños, pues son acuerdos. Y nadie tiene que estar... Que es como se maneja hoy por hoy el país, ¿no? Claro. Obviamente el tema de la educación siempre es un poco difícil. Y entonces hacemos la comparación de la educación tradicional con la educación convencional y las inteligencias múltiples. ¿Cómo manejamos y cómo podríamos empezar a manejar esas inteligencias múltiples? En este momento muchos docentes tal vez nos estén viendo
y estén educando. Y el tema, mire, yo siempre en el colegio decía, a mí para qué me enseñan los problemas de la álgebra de Baldor, a mí no me importan los problemas que tenga Baldor con sus problemas, pues son los de él, no son los míos, yo ya tengo los míos. Y era es como esto, ¿no? O sea, como la educación de tiene que aprenderse. Yo recuerdo una profesora que nos ponía a desarrollar 100 ejercicios de la álgebra de Baldor, y yo decía, pero esto a mí en mi vida, ¿para qué me va a servir? Total. Es quizás también volver esa educación un poco más contextual, que es lo que nos ha faltado, ¿sí? Entonces tenemos una dinámica de contenidos preestablecidos hace muchísimos años, ¿sí? No se ha modificado como ese currículum. Entonces en octavo, noveno, décimo se ve la álgebra más o menos, en octavo y noveno. Entonces, sin embargo, pues es también querer hacer esos ajustes en el currículum. O sea, bueno, vamos a ver la temática desde una panorámica diferente. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando, dependiendo también de cada niño, porque yo creo que cada niño debe tener un proceso individualizado de aprendizaje, ¿sí? Ni todos aprendemos al mismo ritmo, ni todos aprendemos igual, ¿sí? Entonces, aquellos chicos, porque hay que decirlo, que son más exitosos, bueno, que asisten a un colegio regular, porque, bueno, tocó la educación regular, pero quizás si el papá se encargó por fuera de enfatizarle o de pronto de reforzarle eso en lo que era bueno. Entonces creo que ahí vienen los papás, porque digamos que hacer el cambio es difícil, ¿no, profe? Y de pronto pues no todos tenemos acceso a la educación como la tiene Rayuela, lastimosamente. Pero entonces aquel que está en un colegio regular y el papá ve entonces que es bueno en tal cosa, pues entonces listo, vamos a hacer un acuerdo, por decirlo así. Vas a ver igual los contenidos que están en tu colegio porque quizás, no sé, a nivel de economía tocó allí. Pero sin embargo yo por fuera quiero enfatizarte en lo que a ti te gusta. Entonces lo que dice la profe es muy cierto, preguntarle qué quiere, ¿sí? Cómo lo quiere aprender, qué temas quiere reforzar, o sea, qué te gusta realmente, y hacer ese aprendizaje contextual fuera del colegio. Y quizás esos aprendizajes que a mí se me dificultan, que es también un poco de trabajo que se hace en consultorio con los niños, es incluso cuando hay un autismo. Entonces, bueno, ¿qué canal de aprendizaje tiene el niño y cómo le enseño a través de ese canal de aprendizaje? Quizás el docente no lo tiene a veces claro, pero yo en casa sí lo trabajo como papá y hemos tenido avances grandísimos. Entonces, niños a veces con unos retrasos psicomotores y cognitivos que avanzan demasiado, ¿sí? Si yo le cojo el canal de ajuste y el canal académico por el cual él aprende, porque antes creíamos que si había algún trastorno, ninguna dificultad, esto está quieto, es estático, y ningún niño es estático, y ni ninguna cognición es estática, incluso en nosotros. O sea, ya hoy nos vamos aprendiendo algo para mañana, o lo que yo no sabía la hora anterior, ahora sí lo sé, y más en un niño no es estático. Además que la educación pues debería ser entendida como esa manera de reunir todos los conocimientos para solucionar problemas en mi comunidad, en mi contexto, en mi ciudad. Entonces no podemos seguirnos continuar acogiéndonos a ese currículum tradicional donde todas esas materias las vieron mis papás, las vieron mis abuelos. La evaluación que me hicieron la semana pasada fue la evaluación de mi hermano hace 18 años. Exactamente. Porque el contexto cambia. Exacto, y es que estamos acostumbrados a un proceso muy lineal, ¿sí? Y muy concreto. Cuando pues ahorita los niños siempre hemos sido muy dinámicos, ¿no? Como que nos adiestraron, por decirlo así. Entonces ahorita hay que verle esa dinámica en los niños. Yo sí, ya tengo como consigna que a cada niño se le busca es la fortaleza. Sí, incluso en el ámbito médico y clínico. Así me llegue el peor de los casos de retraso, el niño aprende, incluso el niño de una parálisis aprende. Si el niño no me sabía reír y a las 7 sesiones me está riendo, algo se movió en ese cerebro, algo logré hacer yo y el niño aprendió a reír. Decía Lenny, hoy por hoy y durante toda la vida nos han estado volviendo como robots, Claro. ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué? Nos preparan para obedecer órdenes, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en un colegio tradicional, los niños tienen que estar en filas y organizados. ¿Y la fila para qué nos prepara? Para las fábricas, donde tú estás organizado de esa misma manera. Hay una parte que nos habla Foucault y es de la bancalización, ¿cierto? Y de los órganos de control. Entonces, a nosotros siempre nos han estado controlando, porque les da miedo a algunas personas que nos salgamos de control. Y los miedos son los que nos tienen en estas condiciones. O sea, el miedo que tiene el papá a que yo no pueda controlar a este muchacho. El miedo que tiene el docente a perder el control del grupo. De hecho, cuando uno sale de la universidad,
en su primera experiencia, y eso yo creo que la tenemos, ojalá ya no lo digan, pero esa era mi experiencia de antes, y es que le decían a uno, no vaya a perder el control del grupo. Y ese miedo cuando uno salía. Y usted tiene que ejercer la autoridad. Sí, y la autoridad no se puede perder, es que o sea, ese tipo de cosas no nos funcionan para nada, mucho menos con los muchachos que están ahora. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, la educación que tiene Colombia es la misma educación que se propuso para el siglo XVII y XVIII. Alcanzamos al XIX por ahí y estamos en el XXI con muchachos del siglo XXI y educándolos con unas tradiciones de hace 2 siglos, y todavía pretendemos que de esa manera las cosas nos funcionen. Entonces nosotros nos quejamos de que los muchachos, y si ustedes lo van a ver, y que me disculpen las docentes que llevan mucho tiempo, que son contemporáneas mías, ellas se quejan todo el tiempo de que los muchachos no quieren aprender. No, nadie quiere estudiar, a nadie le interesa nada. Es que, ¿qué hacemos, Lenny? Ustedes son privilegiados, me dicen a mí, Sí. porque allá los niños todavía quieren estudiar, pero es que con nosotros nadie. Mira, ya estamos, nos toca obligados, nos toca hacer. Cachan clases. Cachan clases, se esconden, no quieren ir. Pero mira que ahí también acabaremos con un problema muy grande que es la deserción. Claro. O sea, creo que ahí jugaría un papel. Me hiciste acordar de algo. Yo salí de un colegio muy tradicional de aquí, quiero mucho. ¿Qué colegio? No, dejémoslo, muy tradicional, dejémoslo Los muy que me tradicional. conocen saben Exageradamente tradicional. Entonces, por ejemplo, allá era algo así, o sea, era el escaloncito donde se subía el profe y abajo Claro. estábamos nosotros. Ajá. Entonces, hasta a nivel estructural, Claro, creo claro. que se necesitarían cambios, ¿no? Claro, es que es terrible porque, mira, yo tenía un compañero, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, un compañero que decía, si yo estoy de pie y ustedes están sentados es porque yo estoy por encima de ustedes. Superior. Eso es una tontería, yo tener que exigirle a la gente que me vea como una persona superior. Eso no tiene que ser. O sea, nosotros en Rayuela tenemos un organigrama donde todos somos exactamente iguales. Allá no hay jerarquía, allá hay responsabilidades que es otra cosa. De los adultos somos mucho más responsables que los niños porque los niños los estamos ayudando a llevar su proceso. Y lo único que uno puede transmitirle a los niños es la pasión. Yo no le puedo enseñar nada a nadie. Entonces no estamos seguros de que si yo soy capaz de transmitirles a ellos, yo soy del área de biología y química, que veo que no te iba muy bien en eso, me dices. No, me iba pésimo. O sea, no, Entonces, es malo. Escogí odio a la química. por Entonces, mi propio- Total. biología y química, y lo que yo busco siempre es que los niños se apasionen por eso. Ajá. A mí no me interesa si ellos se aprenden la tabla periódica porque eso no sirve para nada. Ay, sí, horrible. Sí, Cuando eso se no la sirve. enseñan, le intentan, o sea, cuando le toman a uno tiene que aprenderse todos los elementos de la tabla periódica y eso tiene colores y no sé qué cosas. A mí ¿Para qué? Es que no me acuerdo de la profesora que me dictaba eso. ¿Para qué? Cuando nosotros lo que necesitamos es que los niños se apasionen por la química, lean sobre química y entiendan que su cuerpo es eso. O sea, eso es lo que nosotros buscamos con ellos. Y nosotros hemos tenido, o sea, esa pasión ha llevado a que los muchachos decidan que quiero leer más sobre eso, profundizar sobre eso, o decir, no, yo solamente me quedo con este poquito porque es que a mí no me gusta esto. Y yo con toda la tristeza del mundo digo, bueno, está bien. Lenny, el tema de la calificación, de las calificaciones, porque yo creo que muchos hemos sufrido, quienes nos están viendo y son papás o son estudiantes, sufren por el tema de las calificaciones. Y eso es como que, o sea, uno de estudiante en el tema tradicional, uno va a estudiar al final del semestre o del periodo, se llama, llevarle las notas a los papás excelentes, pero usted puede llevar excelentes notas a casa, pero no sabe nada. Nosotros allá hacemos una cosa, es que nosotros nos tomamos todavía mucho tiempo en hacer una cosa que nosotros llamamos informes. El informe es un informe descriptivo y no importa si el chiquito está en preescolar o está en último grado. Nosotros no tenemos números en los grados, allá se inician semillitas y se termina en samadhi. Los grupos tienen nombres que tienen que ver con lo que ellos sintieron en el momento en que llegaron. La primera promoción, los primeros que fueron pasando por ahí fueron dándole nombres a los grupos de acuerdo a lo que ellos sentían y de cómo estaban ellos y qué era lo que aspiraban. Entonces, samadhi es como la culminación de todo lo que ellos quieren hacer en el colegio. Entonces, a nosotros no nos interesa cuál grado sea, nosotros hacemos una descripción del proceso que él está llevando. Dentro de esos informes también se incluye una autoevaluación, o sea, yo cómo me estoy sintiendo, pero sin culpa. O sea, nosotros no queremos que las cosas se lleven con culpa. Acuérdense ustedes cómo cargaba uno el costal de la culpa, porque ha sido juzgado. Entonces, nosotros no queremos costal de culpas, sino queremos que él asuma. Entonces, mira, yo hice esto no lo hice, me faltó aquí. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con ese papá, nosotros, ya no le decimos docente, sino intercesor. Entonces, el intercesor
da su informe, que es el que está escrito el del muchacho, y le decimos al papá, ¿y usted qué hizo? ¿Cómo lo vio en el asunto? ¿Cuál fue su participación en todo esto? Porque eso es de 3. Sí. Claro. Hay papás que se enojan terrible. Imagínate un papá que viene de la educación tradicional y nosotros lo podemos hablar. Es que yo lo traigo es para que usted le Para que usted le enseñe. 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 Entonces, ese tipo de cosas, a los papás que les da por la primera vez se sienten contra el piso, hay unos que no les gusta y hay otros que aceptan que esa es la manera como tenemos que trabajar. Eso no quiere decir que no tengamos una cosa que nosotros llamamos valoraciones. La valoración de nosotros está en sobresaliente, excelente, satisfactorio. ¿Sí? Y Entonces, siempre la ellos deficiente. sí, y entonces tenemos que participar en qué pasó en esos procesos. Si el proceso realmente no se da, pues no se da y tendrá que repetirse el grado porque no hubo proceso. Pero todos estamos conscientes de en qué parte participamos cada uno de nosotros. Y si el error es del intercesor, tenemos que asumirlo y tenemos que trabajar en eso. O sea, ya no estamos diciendo que el profesor está por encima, como decías, que estaba en la tarimita más alta. Eso no tiene nada que ver, eso es una tontería. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Pues somos simplemente seres humanos que tenemos la posibilidad de educarnos entre todos, donde yo aprendo de cómo este chico, lo miro tanto que tengo que saber cómo aprende, qué les gusta, qué pasó con él. Por ejemplo, un niño, un muchacho de 13, 14 años que está teniendo su primera novia así de esas de verdad y que termina con ella, ¿qué va a aprender matemáticas en esas condiciones? Si yo lo escucho, se va para clase con otra condición y pensando que no es el hombre más feliz del mundo. Sí, ¿no? También. Muy bien, 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer otra breve pausa y al regresar, ustedes que son las profesionales hoy en el tema y quienes trabajan arduamente por enseñar un poco y por supuesto por ayudar a aprender, nos van a ayudar a dar unas recomendaciones para aquellos que no somos muy buenos, en este caso la doctora, cómo podemos aprender fácilmente en casa. Para los papás que nos están viendo, que de pronto dicen, bueno, si mi hijo el periodo pasado le fue súper mal, y es que es bruto, no es bruto, aprende diferente, y la profe nos va a ayudar con esas recomendaciones como docente y como esa educación. El tema de la educación, digamos que para los docentes que nos lleguen a ver en algún momento en el programa, yo recuerdo tanto también en el colegio y trayendo pronto al caso esto, y los colegios tienen a estas materias que son, digamos que parte fundamental del currículum, pero también de esas inteligencias múltiples como artes. Le dejan muy poco espacio a comparación de matemáticas o español. Música, yo recuerdo que música yo veía una vez a la semana, no más. Artes veía una vez a la semana y era como 35 minutos, una cosa así, y yo amaba cuando llegaba el momento de, digamos, los miércoles de música, porque me encantaba llegar a escuchar la música, de pronto de la flauta, o jueves que sabíamos que los jueves era artística, y entonces amaba que llegara el jueves por tener que dibujar, o por tener que pintar, o coser, o bueno, no sé, pegar botones, lo que fuera. Es importante, digamos que si en el colegio no nos dan estas materias, en casa los padres les inculquemos más sobre esto. Bueno, Rayuela propone la educación en 3 aspectos. Uno es la escritura. Si tú lees y escribes, puedes defenderte en cualquier cosa. La otra son las matemáticas como base y la otra es el arte. Una persona que tiene la posibilidad de desarrollar el arte es una persona creativa, propositiva, argumentativa y además de eso desarrolla una capacidad de concentración grandísima. Porque para que tú te centres a hacer un dibujo, a escuchar una melodía, cualquiera que sea, a tocar un instrumento, necesitas mucha concentración. Nosotros nos han educado pensando en que hay materias importantes y otras no tanto. Ajá. Y eso no debe ser. O sea, las materias todas son importantes y el arte debería ser la materia principal. Nosotros tenemos intensificación en ese tipo de cosas. Y eso nos ha permitido una cantidad de ganancias, de tratos con los muchachos. ¿Sí? O sea, de decir, si tú tienes toda la posibilidad de estudiar tantas horas de música, tenemos que hacer un acuerdo porque tú tienes que hacer el esfuerzo por desarrollar todas las propuestas y todos los compromisos que tienes en el área. Yo considero que todos los niños, obligatoriamente, o sea, esa palabra es horrible, pero a nosotros nos encanta, ¿sí?
deberían estar en contacto con el arte, del cualquiera que sea. O sea, ellos todos deberían tener eso. Si el colegio no lo proporciona, que es un pecado hacerlo, debería el niño estar desarrollando esas habilidades artísticas que no los van a llevar a todos a ser artistas, pero sí los van a hacer sentir bonito. Y uno en la vida lo único que tiene que ser es feliz. Los adultos nos cuesta mucho trabajo y entonces les amargamos la vida de los niños. Hay una parte que a mí me parece que es muy importante, y es que los papás y los adultos en general debemos aprender a confiar más en los niños. No hay ningún niño que de verdad quiera hacer malo. Es que yo no creo que la gente quiera hacer malo. Hay cosas que nosotros hacemos porque nos equivocamos. Si los acostumbramos a reflexionar sobre eso, es fácil confiar. Entonces debe haber, lo que decías, mucho diálogo. Yo creo que los niños necesitan ser escuchados. En este momento tenemos niños... Sí, hay niños que están totalmente solos. Conocemos muchísimos casos de niños que no hablan con los papás, que no son escuchados, que tienen una cantidad de problemas y que no hay quien los ayude porque tienen miedo de ser maltratados, porque consideran los adultos que los problemas de los niños no son importantes. Y si a eso les negamos la posibilidad de acceder al arte, me parece gravísimo. Ellos tienen que estar en ese espacio. Es que de una u otra forma la educación, y aunque suene frase de cajón, yo sé, los niños son el futuro de nuestra Colombia, son el futuro de nuestra sociedad, y no hay como la educación certera, la educación de verdad con el desarrollo de las habilidades de cada uno, para que más adelante, en unos cuantos años, en unos 15, 20 años, tengamos profesionales con vocación y con amor, y no por obligación. Mira que por eso es que uno hoy por hoy se queja de ay, ese médico no me atendió. Es que esa mala cara que me esa hizo mala cuando llegué a cara, urgencias. esa profesora tan malacarosa, no sé, en todas las profesiones. Claro. Pero es por lo mismo, porque se hace porque me toca, ¿no? O sea, Claro, y porque yo no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, porque jamás me preguntaron si yo quería. si lo quería hacer, es me verdad. gustaba. La profe hablaba algo muy importante y dejaba una enseñanza para cerrar ya el programa del día, y es escuchar a los niños. Por ello viene hoy el suicidio en menores de edad, que está elevadísimo, y que Boyacá sigue disparado en temas de suicidio de jóvenes y adultos, hoy por hoy, por la falta de escucharse entre sí, porque hoy en día existe el papá que trabaja, la mamá que trabaja, los hijos que estudian, llegan a la casa, muchas veces ni se reúnen para una cena, se va todo el mundo a dormir y no se supo qué pasó en el día ni cómo le fue. Por eso hay tanta drogadicción. Por eso es que hoy en día decimos, pero es que ¿por qué habrá tanto delincuente? Por esas familias disfuncionales, ¿no? Porque la falta de escucharnos entre sí es impresionante. Yo creo que es supremamente importante educarnos en aprender a escucharnos. Muy bien, profe Lenny, muchas gracias. Lenny, sí está bien, profe Lenny, muchas gracias por venir a acompañarnos. Por supuesto, hay padres que están conectados y dicen, me encantaría que mi hijo recibiera una educación moderna, y valga la pena hacer la publicidad de la cuñita de Rayuela. Bueno, sí, claro, nosotros en este momento estamos recibiendo inscripciones ya para el año entrante. Estamos ubicados en el JJ Camacho, en la carrera 9ª, 4825, subiendo por el semáforo de la Olímpica, 3 cuadritas arriba, volteando a la derecha. Ahí estamos ubicados. Nosotros no estamos compitiendo, porque en este momento eso está pasando, con unas instalaciones fabulosísimas. A nosotros nos interesa que los niños piensen en lo que están haciendo y tomen decisiones. De nada nos sirven grandes edificios cuando salimos y no sabemos nada, ¿no? Exacto. Doctora, muchas gracias por venir a A acompañarnos. ustedes, muchísimas gracias por la invitación.